En primer lugar, agradecer a la FES, a la Presidencia del Senado también por esta invitación. Yo no voy a abundar, vamos a decir, en el análisis del tal llamado borrador cero, ¿no es cierto?, sino que esperaba en realidad que en esta mesa nos acompañara también el Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores por lo menos, ¿no es cierto?, porque yo estaba participando en todo el proceso desde 2013, anterior incluso a la resolución que dio lugar a este proceso en Ginebra, y bueno, en Ginebra, con buena voluntad, la misión diplomática de Ginebra, bueno, estaba participando, no muy activamente, pero participando, ¿cierto?, no, y tampoco muy activamente apoyando el proceso, ¿no es cierto?, sino más bien, como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, medio mirando a ver por dónde va la perdiz, ¿no? Pero ahora, como bien lo decía Wilder, bueno, en realidad ya desde el año pasado tenemos textos sobre los cuales discutir. El año pasado se presentó el documento de elementos que presentó la presidencia a cargo de Ecuador, que es un documento muy rico, y ahora tenemos ya un documento articulado, ¿no es cierto?, que se va a empezar a negociar en octubre en Ginebra. Entonces ya es momento, digamos, de comprometerse con esta discusión. Más ha habido cuenta de que Uruguay, a partir del año que viene, va a ser miembro con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces va a tener que votar, ¿no es cierto?, a favor o en contra de este proceso en particular, ¿no? O sea que, y lo que yo quiero hacer entonces, lo que me apuntaba yo a hacer era, en el orden de señalar la importancia del tratado vinculante para Uruguay, bueno, tratar de convencer a nuestras autoridades de por qué es bien importante participar en este proceso, ¿no es cierto?, apoyarlo activamente, ¿no?, y demás, ¿no? Indudablemente en Uruguay, bueno, hemos tenido avances muy importantes en materia de derechos humanos en los últimos 15 años, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Salud, la despenalización del aborto, el derecho humano al agua, que se instituyó en la Constitución, la ley de responsabilidad penal del empleador, que ya se mencionó acá y que ha tenido efectos bien importantes en disminuir la informalidad y los accidentes de trabajo, ¿no? El hecho que preservamos los servicios públicos todavía en manos públicas gracias a que nos retiramos de las negociaciones del TISA, entre otras cosas, ¿no? La reducción del desempleo, mejoras salariales, negociación colectiva, ley de 8 horas para en el campo, y la creación de una institucionalidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo, que hace un trabajo excelente, a pesar, y lo tenemos que protestar, ¿no es cierto?, de que en esta rendición de cuentas no se le dio una partida de mayor presupuesto para sus actividades que la tendría que tener. No obstante eso, ¿no es cierto?, esos avances importantes que ha habido, bueno, hay desafíos importantes también en materia de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con verdad y justicia respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura militar y los desaparecidos, ¿no es cierto?, y el hecho, digamos, de que a pesar de todos los avances que ha habido, bueno, en materia económica también, bueno, las desigualdades en el país también siguen creciendo. Los más pobres están menos pobres, ¿no es cierto?, pero los más ricos están mucho más ricos, ¿no? Y la desigualdad crece también, ¿no? El presidente Tabaré Vázquez inauguró, de hecho, abrió la sesión del Consejo de Derechos Humanos, no recuerdo yo si fue en 2015 o 2016, diciendo que la comunidad internacional se tenía que comprometer a cerrar cualquier resquicio, ¿no es cierto?, que permitiera violaciones de derechos humanos. Y como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, hoy en día, bueno, el principal vacío internacional en la legislación internacional de los derechos humanos es la regulación de las empresas transnacionales, en la medida en que pueden escapar, ¿no es cierto?, a la justicia, dado su carácter transnacional, ¿no es cierto?, y que tienen 150 identidades que quieran, porque donde se registran en un país, bueno, se registran con un nombre distinto y no tienen, o sea, y es muy difícil responsabilizar a la casa matriz de lo que hace la subsidiaria en un país determinado, ¿no? El hecho es que, paralelo a este avance en derechos, vamos a decir, que se han conquistado en Uruguay, que no han sido gratuitos, ¿no es cierto?, y no solamente por obra de un gobierno, ¿cierto?, sino sobre todo por obra de la lucha social y fundamentalmente del movimiento sindical y de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Paralelamente a esto, hemos vivido pues una transnacionalización de la economía uruguaya muy importante, ¿no? O sea, todas las, ahora que hablamos digamos, de las cadenas de valor, ¿no es cierto? Uruguay ha entrado de lleno en esas cadenas de valor, ¿no es cierto? De tal manera que nuestras principales cadenas productivas, ¿no es cierto?, están ahora dominadas por empresas transnacionales, ¿no? En la carne, en la soja, en la cadena forestal celulósica, el arroz, ¿no? Y también incluso con inversiones importantes, aunque no las dominan todavía, en lácteos, por ejemplo, y en energía, ¿no? Donde hasta ahora es empresa estatal solamente, ¿no? A través de las energías renovables, la eólica, ¿no es cierto?, con importante inversión privada, ¿no es cierto?, que tiene de bueno, digamos, que es energía no renovable justamente, que nos ayude en la lucha contra el cambio climático, pero que ha contribuido a privatizar también la matriz energética del país, con ciertos problemas, ¿no es cierto? Así entonces vemos, o sea, que en uno de los sectores más importantes del quehacer económico del país, que es ya lo decía el Manso, ¿no es cierto? Bueno, somos agroexportadores, ¿no es cierto? Producción primaria, bueno, vemos empresas transnacionales de gran porte en todo el mundo, como Cargill, Archer Daniel Midland, Dreyfus, las dos primeras de Estados Unidos, esta francesa, Agronegocios del Plata, ¿no? Union Agriculture Group, Camil, comprada, o sea, que compró Samar, el grupo brasilero que controla la producción de arroz en Uruguay, ¿no es cierto? Y otra también, Monsanto con sus semillas y plaguicidas, ¿no es cierto?, que ahora, hace poquito en Estados Unidos, fue condenada, ¿no es cierto?, en un juicio a pagar 200 y pico de millones de dólares en un juicio por las afectaciones a una persona que rociaba con glifosato, el herbicida, bandera de Monsanto, ¿no es cierto?, y causándole cáncer, ¿no? En otros rubros, de la carne, bueno, también nuestra cadena de la carne está dominada por los frigoríficos brasileños, que hoy en día son los más importantes del mundo y que controlan las exportaciones de carne en todo el mundo, ¿no? Marfrig, Minerva, Breeder and Packers, que está ahora siendo comprada por un grupo japonés, Nippon, ¿no? Y también otras como JBS, ¿no es cierto?, que estuvieron, ya no están, ¿no es cierto?, pero que están condenadas también por la justicia en Brasil por esquemas de corrupción en el gobierno, ¿no? En los lácteos, si bien no es un lugar donde Conaprole sigue siendo dominante, ¿no es cierto?, pero ya hay inversiones importantes de grupos franceses, Lactalis, que compró, que domina, vamos a decir, el 83% de Parmalat a nivel internacional, ¿no? Y aquí compró justamente lo que era Parmalat antiguamente, que ha pasado por varias manos. Bueno, hoy compraron eso, ¿no? Y producen quesos, por ejemplo, los Camembert, que uno ve cuando va a los free shop de los aeropuertos, si alguno va, están los presidentes, los Camembert President, bueno, esos son todos de esa empresa, ¿no? Y otro es Schreiber, una empresa importante de Estados Unidos que ahora cerró, ¿no es cierto? Y hay ahora inversiones también extranjeras muy importantes en Durazno, ¿no es cierto?, con unos megatambos impresionantes que controlan, o sea, toda la cadena de producción, ¿no es cierto?, o sea, que con 37.000 hectáreas en producción, ¿no es cierto?, y bueno, 250.000 cabezas de ganado para producir muchísima leche en polvo y leche cruda también, ¿no? En la cadena forestal, bueno, ya es sabido, ¿no?, UPM, que compró Botnia y ahora que planea una nueva inversión de 4.000 millones y pico de dólares, ¿no? Montes del Plata, que es Stura Enso, la sueca Stura Enso, y Arauco de Chile, ¿no?, y Weyerhaeuser, de origen estadounidense, que ahora se está vendiendo a un consorcio Timberland brasilero también, ¿no? O sea, tenemos en ese espacio, bueno, y eso que ha devenido, digamos, en concentración, extranjerización de la tierra, ¿no?, y expulsión de pequeños productores, ¿no es cierto?, de agricultura familiar de la tierra, y afectando entonces su derecho a la tierra y de los productores, ¿no? Se ha multiplicado también con ese enorme avance de la agroindustria en el país, se ha multiplicado el uso de agrotóxicos, ¿no es cierto?,
como este del glifosato, ¿no? Mucho más allá de lo que ha sido la expansión del área agrícola propiamente dicho, ¿no? Con afectaciones al derecho a la salud, ¿no es cierto?, al derecho al ambiente sano, y afectaciones sobre todo también al agua, ¿no es cierto?, a la calidad del agua en el territorio nacional, ¿no? Y acompañado todo esto, ¿cierto?, de leyes de semillas y patentes, ¿no es cierto?, que también afectan a través de los acuerdos de los tratados de libre comercio que se están negociando y demás, leyes más restrictivas que restringen el derecho del agricultor a la semilla, ¿no? De manera importante. Esto, obviamente, esta transnacionalización de la economía ha venido de la mano de un aumento muy importante de la inversión extranjera directa y del Producto Bruto Interno per cápita. O sea, en estos años se cuadruplicó el Producto Bruto Interno per cápita, de tal manera que hoy está en el entorno de los $17.000 per cápita, ¿no es cierto?, que ya nos coloca entonces casi en el límite de los países de renta alta, ¿verdad? Y que en términos de hay una proporción de la inversión extranjera directa con respecto al PBI bastante importante, que nos coloca en el segundo país, el segundo país que recibe inversión extranjera directa en América Latina, ¿no es cierto?, con relación a su Producto Bruto Interno, ¿no?, con una proporción del entorno del 4,5%, ¿no? Esa proporción, ¿qué quiere decir? Exactamente es la que nos indica el grado de transnacionalización y extranjerización, ¿no es cierto?, que ha vivido nuestra economía en los últimos años. Eso de la mano de una política de atracción de inversiones muy agresiva de las actuales administraciones, ¿no es cierto?, que entendiendo que sin inversión extranjera directa, no podemos resolver las urgencias sociales y salir de la crisis de la que heredamos en 2001, 2002, ¿no es cierto? Con esa política de atracción de inversiones, ha sido un componente muy importante, es las exoneraciones, con privilegios y exoneraciones impositivas muy importantes para los inversionistas y las empresas extranjeras, ¿no? Todas esas exoneraciones impositivas devienen también en menor capacidad del Estado de monitorear la acción de las empresas transnacionales, menor capacidad de protección de los derechos humanos, ¿no es cierto?, menos presupuesto, menos ingreso fiscal, digamos, para dedicar a las tareas de monitoreo y protección de los derechos humanos y monitoreo de las acciones de las transnacionales, ¿no? Y también puede venir eventualmente, ¿cierto?, en detrimento de los servicios públicos, de educación, salud y demás, ¿no es cierto? O sea, que no podamos, por ejemplo, llegar al 6% para la educación, apenas estemos todavía ahí rasgando, ¿no? Por otra parte, lo que ya también se ha mencionado ampliamente, ¿no? O sea, aparte de esta política de inversiones, a la cual se ha acogido casi el 50%, o sea, todos los proyectos de inversión que se presentan para estas exoneraciones tributarias y demás beneficios que se les da a los inversionistas extranjeros, ¿no? Está también mayoritariamente una herencia que tenemos de gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, de firmas de tratados bilaterales de inversión, ¿no?, que le dan privilegios increíbles a las empresas y el más importante de ellos, ¿cierto?, el privilegio de casi que de ponerse a la par del Estado y demandar al Estado, ¿no es cierto?, como ya nos está ocurriendo en tribunales, no me acuerdo quién decía que ojalá que fueran imparciales, pero nosotros decimos que son pseudo tribunales, ¿no es cierto?, de arbitraje de inversiones, ¿no?, internacionales, que están casi que intrínsecamente sesgados a favor de los inversionistas, ¿no?, y donde, desde nuestro concepto, aunque la primera demanda que se hizo efectiva y que ya se resolvió, la de Philip Morris contra Uruguay, todos festejamos que Uruguay salió ganando, si se quiere, o sea, que el tribunal le dio la razón en todos los puntos
al Uruguay, bueno, aún así nosotros decimos que el Estado nunca gana en estas demandas internacionales, ¿no es cierto? Porque siempre, bueno, hay una erogación monetaria que hay que pagarle a los abogados, que eso no te los paga, ni siquiera con el laudo que emitió en el caso de Uruguay se los paga la empresa transnacional, ¿no es cierto? Y además hay otro efecto, ¿no es cierto?, que es el retraso, vamos a decir, en políticas públicas que se hubieran podido implementar, ¿no es cierto?, y a las cuales estaba mandatado el Uruguay al haber suscrito el convenio marco sobre el control del tabaco, ¿no es cierto?, de hacer más progresivas sus políticas de control del tabaco. Bueno, este juicio dilató en el tiempo, ¿cierto?, políticas que ya tendrían que estar reglamentadas en el Uruguay y que apenas se están empezando a discutir ahora por obra de esto. Gracias. También están los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, que está tratando de negociar el país, ya sea por cuenta propia y eso es toda una discusión, o como parte del Mercosur, ¿no es cierto?, que también le dan más privilegios todavía a las empresas transnacionales y que coartan significativamente la capacidad regulatoria del Estado, ¿no es cierto?, y el margen de maniobra para establecer política pública a favor del interés general, ¿no? Y le dan privilegios a las transnacionales incluso de inmiscuirse en los procesos normativos y legislativos de un país, ¿no?, cosa que ni siquiera los ciudadanos de a pie, vamos a decir, tenemos en la mayoría de los casos, ¿no? Esto para decir que, digamos, estamos con esta transnacionalización de la economía, con estos acuerdos de inversiones y de libre comercio que se quieren negociar, estamos muy expuestos, ¿no es cierto? No es la misma situación que hace 20 años, donde, bueno, la economía uruguaya era economía uruguaya, muy exportadora siempre, sí, pero con actores mayoritariamente uruguayos. Hoy en día estamos cruzados por empresas transnacionales que nos dejan en una situación muy expuesta, ¿no? Expuesta incluso a nivel internacional, donde ya los compañeros del PIT-CNT sabrán decir mejor, y el Manso ya lo mencionaba, cuando se está en la OIT, bueno, el derecho a huelga, ¿no es cierto?, la Cámara acá, bueno, nos hace observaciones en la OIT, ¿no es cierto?, por la manera como se implementa el derecho a huelga en Uruguay. Entonces, y allá también los empleadores, o sea, las gremiales de empleadores, que son de todas estas empresas transnacionales que yo nombré, que tienen presencia en Uruguay, bueno, no quieren que haya ninguna reglamentación vinculante que las obligue a respetar ningún derecho, ni laboral ni de ningún tipo, ¿no? Nosotros entendemos que que el tratado vinculante realmente para el Estado uruguayo es una oportunidad realmente pues vamos atrás un minutito nada más. Cuando la Unión Europea, que mencionaba Wilder, empezó a sabotear el proceso en Ginebra, bueno, salió a decir, ¿no es cierto?, y entonces hablaba con las misiones africanas y con los países en desarrollo, a decir, bueno, señores, no, si ustedes apoyan este proceso, bueno, no van a tener más inversión extranjera en su país, ¿no? Y yo creo que para Uruguay, digamos, esta es una oportunidad única que tenemos, ¿no es cierto?, tanto hacia adentro del país como para poder ser un ejemplo, así como Uruguay, así nos lo presenta Uruguay 21, el Instituto Uruguay 21, ¿no es cierto? Bueno, somos ejemplo en democracia, en no corrupción, en gobernabilidad, en calidad de vida, todo esto. Bueno, Uruguay, si quisiera seguir recibiendo inversión extranjera directa, tendría que apoyar este proceso de tratado vinculante, ¿no es cierto?, como un proceso que va a elevar el estándar, ¿no es cierto?, de la inversión extranjera directa. En lugar de estar peleando con los países vecinos, ¿no es cierto?, rebajando todos los estándares, dando exoneraciones de todo tipo para recibir inversión extranjera directa, este es un instrumento que puede elevar la barra, ¿no es cierto?, y que entonces, que todo el que quiera recibir inversión extranjera directa, y todas las empresas entonces y todos los gobiernos se tengan que regir por el mismo estándar elevado de respeto de los derechos humanos, y que no sea al contrario, ¿no es cierto? Eso sería para Uruguay, o sea, tanto para la política externa, para la política interna, digamos, como de defensa de esas bondades que todavía tenemos, como decía Gambera, ¿no es cierto?,
pero también a nivel regional, ¿no es cierto?, e internacional como ejemplo, ¿no es cierto?, junto con el Ecuador, que preside este grupo de trabajo intergubernamental, ¿no es cierto?, de apoyo para que las inversiones que se atraigan sean de un alto estándar en materia de respeto de los derechos humanos. Eso, muchas gracias.